Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por ver este video. Muchísimas gracias por seguir asistiendo a este curso. Este es el primer video del curso de modo indicativo y corresponde al tema de pronombres personales. Este tema es bien sencillo, totalmente sencillo. Realmente, pues no importa el idioma que queramos aprender, todos los idiomas sin excepción van a tener pronombres personales. Por lo tanto, es muy importante saber qué son, saber qué representan, saber cómo podemos utilizarlos y sobre todo saber cómo interactúan en esta fórmula que bueno, si se fijan ya la tenemos del video anterior de la introducción al modo indicativo. Y bueno, pues vamos a ver a grandes rasgos qué son y cómo nos van a funcionar los pronombres personales. Si se fijan, lo primero que vimos en el video pasado, o de las cosas que más indicamos en el video pasado, fueron las fórmulas, la interacción de las fórmulas y de los elementos que existen en las mismas. El primer elemento que vemos aquí es la S, que va a referirse a los sustantivos y por lo tanto nos va a hablar de pronombres personales. Si se fijan, la S, al indicarnos sustantivos, no nos van a indicar nunca otra cosa que no sean personas, animales, cosas o situaciones. Creo que lo más difícil de definir ahí son las situaciones. Un ejemplo de esto podría ser el tráfico. Cuando vas en el camión en medio del sol a las 2 de la tarde en una avenida transitada, todos estos elementos se conjuntan para formar el tráfico. Pero, por ejemplo, si te quieres enojar con alguien en ese momento, ¿con quién te enojas? No te puedes enojar con el chofer del camión, no te puedes enojar con el camión, no te puedes enojar con el calor o con el conjunto de coches que evitan que el camión vaya a algún lado. Te enojas con toda la situación en conjunto. Ese, el tráfico como tal, es un sustantivo situacional. Pero bueno, como nos enseñan desde la primaria, los sustantivos pueden ser personas. Si yo digo un muchacho o Juan, ambos son sustantivos, tanto muchacho como Juan, uno común y otro propio. Si yo tengo un gato, un perro, un animalito en mi casa, también entra dentro de la clasificación de sustantivo. Es decir, todo lo que dibuja el mundo, cualquier cosa de la cual podamos crear un concepto, tales como sentimientos, emociones, imaginación, etcétera. Para entender los sustantivos, también es bien importante entender estas dos palabras, singular y plural. Si se fijan, estas palabras son totalmente comunes, las vemos desde la primaria, las vemos en la secundaria, pero bueno, es importante saber qué representan y qué son. Siempre que hablamos de un singular, se va a referir a uno de lo que sea, a una persona, a una cosa, a una situación, a un animal, pero siempre a uno. Si se fijan, los primeros tres, los primeros cinco, disculpen, pronombres de los que hablamos, todos van a hacer referencia a singulares porque todos van a hablar única y exclusivamente de un elemento. Los demás pronombres de los que hablamos hacen referencia a plurales porque ellos hablan de dos o más elementos. ¿Sí? Si se fijan, esto es muy sencillo. Algo muy importante de los pronombres personales es que tenemos que asimilar su nombre gramatical. Como lo dije en el video anterior, ¿sí? Es importante conocer su nombre en español, que eso no es problema para nosotros, ¿sí? Hablar de tú, yo, él, nosotros, ustedes o ellos. Su traducción en inglés, la cual tampoco creo que sea mayor problema para nosotros. Y su nombre gramatical. Su nombre gramatical. Creo que el nombre gramatical, sin importar el idioma que queramos aprender, es lo más importante porque nos va a decir a quién va a representar y cómo lo va a representar. Si yo quiero hablar siempre de, de una persona, de un animal o de una cosa, voy a utilizar necesariamente alguno de los pronombres para el singular. Si yo quiero hablar de dos o más de uno, voy a utilizar necesariamente cualquiera de los pronombres para el plural. Lo más difícil de esto es entender qué pronombres me van a servir para hablar de personas y qué pronombres me van a servir para hablar de cosas que no sean personas, es decir, cosas propiamente dicho, animales, situaciones, sentimientos, emociones, etcétera. Esto es muy fácil en inglés, muy muy fácil. Todos los pronombres, sin excepción, salvo este, que es it, todos los pronombres van a hacer referencia a personas. Cuando yo quiero hablar de un animal, una cosa o una situación, siempre y cuando esto sea en singular, voy a utilizar el pronombre it.
En todo momento, si yo quiero hablar de un vaso con agua, si yo quiero hablar de una silla, si yo quiero hablar de la pantalla, en todo momento, cuando sean singulares, voy a utilizar voy a utilizar el pronombre it. Si yo quiero ir más allá y quiero hablar de dos vasos de agua, dos pantallas o dos sillas, al ser plural, voy a hablar en todo momento de ellos, de they, ¿sí? Siempre y cuando hable de cosas. Para hablar de personas, todos los pronombres son válidos. Si yo quiero hablar de mi amigo Alejandro, ¿sí? Él, al ser una tercera persona, al no ser un tú o un yo y ser del sexo masculino, estará representado por una tercera persona del singular masculino. Si yo quiero hablar de mi amiga Juanita, ¿sí? Yo voy a utilizar exactamente el mismo tipo de pronombre, una tercera persona del singular, pero en su acepción femenina. Sin embargo, si yo quiero hablar de Maya, mi gata, ¿sí? En todo momento yo voy a hablar o referirme a ella con un pronombre it, porque ese pronombre es el que se utiliza para animales, cosas o situaciones. Si quiero hablar de Maya y su amiga, ¿sí? No sé, su amiga, la gata de mi vecino, ¿sí? Yo hablaría de ellas, ¿sí? Si yo quiero hablar de dos sillas, dos situaciones en las que estuve en el tráfico, 2 días distintos de tráfico, dos gatos, dos vasos de agua, todas ellas se irán a la acepción de, ¿sí? De ahí en fuera, todo el uso de los pronombres personales es sumamente sencillo, ¿sí? Es decir, vamos a intentar aquí, solo por no dejar hacer alguno de los cuestionarios, ¿a qué se refieren? ¿A qué se van a referir la mayoría? Esto es importante, ¿eh? La mayoría de los pronombres personales van a referirse a personas. ¿Cómo lo justificamos? De la siguiente forma. Todos, excepto it o they, cuando hablamos de singulares, todos los demás se refieren a personas. ¿Cuántos pronombres personales hay? Hay 8 y esto lo justificamos de esta manera. Aquí tenemos las traducciones en inglés. Yo, tú, él, ella. Y aquí, bueno, eso en este caso. Y las otras 3 traducciones en español, disculpen, que se van a referir a los pronombres del plural. Nosotros, ustedes y ellos. En total son 8. ¿Sí? ¿A qué se refiere singular? Aquí la plataforma nos pone a un algo y en eso tiene toda la razón. Si yo quiero hablar de una persona, en cualquiera de sus acepciones utilizaré algún pronombre singular. Si yo quiero hablar de alguna cosa siempre y cuando sea singular, voy a utilizar alguno de los pronombres referentes al singular. ¿Sí? ¿A qué se refiere singular? Aquí se repite la pregunta, a un algo. Esto es importante. A lo largo de la plataforma algunas preguntas se repetirán, como en este caso. Esto se hace con la finalidad de reforzar, de que no pongas dos respuestas diferentes a una misma pregunta en el mismo cuestionario, de realmente cuestionar si estás pensando en lo que estás haciendo. Entonces, no importa que te salgan preguntas repetidas, tú contéstalas. Tú contéstalas y no las desaproveches, pues. ¿A qué se refieren la mayoría de los pronombres personales? Una vez más, sabemos que se repite, pero lo señalamos. Y aquí viene ya la parte práctica. ¿Qué corresponde a they? Sí, yo sé que puede sonar lógico, pero lo que corresponde a they, y es importante señalarlo, es su traducción al español como ellos y su nombre gramatical, que se va a referir siempre a las terceras personas del plural. Por lo tanto, aquí en este caso tendremos su traducción al español y su nombre gramatical. ¿Qué corresponde a la segunda del singular? Lo mismo, aquí tengo la segunda del singular y tendré su traducción en inglés y su traducción en español. ¿Sí? Tú. ¿Qué corresponde? Qué bueno que nos salieron estas dos preguntas juntas, segunda del singular y segunda del plural. Si se fijan, aquí tenemos la respuesta confusa. Qué bueno que salió así, miren. Segunda del plural no se va a referir a tú, porque los plurales los encontramos aquí. Segunda del plural y se va a referir a ustedes. Este pronombre en particular puede resultar confuso porque es el mismo y el contexto es el que nos va a dar la respuesta correcta. Aquí lo que corresponde a ellos se había preguntado con anterioridad y la primera del singular o lo que corresponde a yo, bueno, pues aquí la tenemos. Le damos a corregir ejercicio y vemos que no hayamos escrito tonterías. Si se fijan, bueno, pues en este caso tuve todas las respuestas correctas. En su caso puedes ir guardando tus PDFs para ir llevando un registro de tu progreso, ¿sí? Por otra parte, no olvides practicar, no olvides repetir esta lección hasta que todos los cuestionarios y los resultados te salgan así, todos en verde.
tú eres la persona que va midiendo su propio progreso. Cuando te sientas seguro o segura de que dominas este tema y la plataforma te lo refuerce, no dándote respuestas incorrectas, pasa al segundo, ¿sí? Pues espero que este video haya sido bueno. Muchísimas gracias por escucharlo hasta el final y no dejes de practicar. Gracias. Que tengas buen día.